bienvenidos a Wellness con Vero. En este primer vídeo voy a contaros los inicios del hipopresivo. No la historia, que os la contaré en otro vídeo, sino los primeros pasos para empezar con buen pie en los hipopresivos. Es decir, una vez que ya leí, ya me contaron, ya sé de qué va esto de los hipopresivos y creo que pueden ayudarme, los pasitos que debo de seguir. El primero y principal es buscarte un buen profesor, porque aunque con estos vídeos os ayude con dudas, incluso podamos llegar a hacer un buen entrenamiento de hipopresivos, los inicios deben de ser obligatoriamente con un profe. Ten en cuenta que la técnica hipopresiva es muy compleja, no por la dificultad, sino porque técnicamente debe de ser muy escrupulosa y muy cuidada, porque si no se hace así no funciona. Por lo tanto, lo principal debe de ser una buena enseñanza. Y eso solo nos lo puede dar un profesor. Entonces, aunque tengamos poquito tiempo y tengamos que invertir un poco más, ya sea en sesiones personales, individuales, unas poquitas para aprender la base deberías darlas. Así que, punto número 1, búscate un buen profesor. El siguiente paso es el comienzo puro y duro de la actividad. Pero aquí vamos a dividir en dos vertientes. Tenemos la vertiente que es más patológica, es decir, que venimos con un problema previo, y la parte que simplemente e inteligentemente lo hacemos por prevención, ya sea porque queremos mejorar algo o porque queremos evitar que algo empeore. Por lo tanto, estas dos vertientes las diferenciamos un poco. La primera, la que es patológica, debería de pasar primero por manos de un especialista, es decir, una revisión de suelo pélvico completa por fisioterapeuta especializado. ¿Esto por qué es importante? Porque el hipopresivo, aunque es una maravilla, no es ni perfecto ni indicado en todos los casos, o a lo mejor no para empezar. Por lo tanto, primero tenemos que saber de qué punto partimos y cómo están las estructuras que conforman el core. Estas estructuras tienen que ser funcionales, tienen que estar bien preparadas. Por lo tanto, si no lo están, el hipopresivo no va a ser lo más eficaz que debería. Por lo tanto, debemos de saber si están bien, sobre todo cuando hay una patología, porque hay que saber de dónde viene esa patología. Por lo tanto, lo primero, fisio. Que la fisio nos da permiso para empezar o para compatibilizar, perfecto. Si no tienes ninguna patología, si lo que trabajas es por un tema más bien preventivo, en ese caso yo siempre recomiendo que hagáis esa revisión igualmente, nunca está de más. Pero si no hay ningún problema podríais empezar directamente a hacer hipopresivos. Las sesiones de hipopresivos suelen durar 30 minutos. Eso choca mucho al principio, es decir, la gente cuando me pregunta y yo les digo que las clases son de media hora, como que parece poco, pero creerme que el tiempo es relativo y los 30 minutos se deben por dos motivos. Primero, porque el trabajo debe de ser tan sumamente en concentración, es decir, tenemos que estar tan atentos a tantas cosas que sabemos que la atención no dura mucho más de ese tiempo. Por lo tanto, para hacerlo bien, preferimos esos 30 minutos de atención plena que más que no sirven para nada. Además, estamos estimulando el sistema nervioso y eso tampoco es bueno estimular durante mucho tiempo. Por lo tanto, sesiones cortitas con al menos 1 o 2 días de descanso por el medio entre sesión y sesión. Por lo tanto, si tienes tiempo, si te lo puedes permitir, 2 sesiones de 30 minutos a la semana. Que no se puede porque la vida es como es y no podemos disponer desgraciadamente de todo lo que nos gustaría, pues podríamos hacer una sola sesión semanal de 30 o incluso de 45 minutos, pero nunca más de ese tiempo. Así que recuerda generalidades. 1, un buen profe. 2, revisión de suelo pélvico. Y 3, 2 sesiones semanales de 30 minutos o al menos una. Tips para las embarazadas. En el posparto, la pregunta más común es ¿cuándo puedo empezar a hacer hipopresivos? Pues depende. Depende sobre todo del tipo de parto que hayas tenido. Si el parto es vaginal,
puedes empezar una vez pasada la cuarentena, siempre y cuando no tengas molestias ni ninguna contraindicación médica. Si el parto fue vía cesárea, ahí tenemos que esperar un poquito más. Tener en cuenta que una cesárea al final es una operación, y es una operación grande. Requiere de unos cuidados porque, claro, estamos hablando de que se cortan muchas capas de tejido, de músculo, de fascia, de nervio. Por lo tanto, eso hay que dejar que cure bien, que cierre bien, y necesitamos en este caso el alta médica, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, aquí sí o sí, a ver, no es obligatorio en ninguno de los dos casos, ¿vale? En ninguno de ningún caso, pero en posparto sí que os recomiendo encarecidamente que hagáis esa sesión de fisioterapia, esa revisión de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque en el posparto esas estructuras de las que os hablaba antes se pierden parte de su función. Están tan dadas de sí durante tanto tiempo que llega un momento en el que pierden su función y muchas de ellas quedan inhibidas, es decir, dejan de funcionar. Por lo tanto, si esas estructuras no funcionan bien, el hipopresivo no va a funcionar bien, o al menos no todo lo bien que podría funcionarnos. Por lo tanto, en el caso del posparto, tenlo muy en cuenta, deberías de hacerte esa revisión. En mi caso, como profesional y como empresa, la parte de fisioterapia de suelo pélvico me la lleva Natalia Loredo. Natalia es una fisio especialista precisamente en suelo pélvico, especialista también en obstetricia y uroginecología y en otras vertientes que también son muy parejas a esto, como es, por ejemplo, el drenaje linfático. Ella tiene una dilatada experiencia, lleva en este campo muchos años y es una gran profesional en la que yo confío ciegamente y con la que colaboro estrechamente. Por lo tanto, si necesitáis algo más de información sobre esto, pedírmelo y os lo puedo ampliar. De hecho, aquí en los títulos del vídeo os voy a dejar sus referencias por si queréis consultar o hablar con ella o alguna duda. De todas formas, si os interesa este tema, decírmelo porque lo podemos ampliar un poquito más. Y de nuevo os recuerdo los pasos. 1. Búscate un buen profe. 2. Intenta ser constante con 1 o 2 sesiones semanales de 30 minutos. 3. Si puedes, hazte la revisión de suelo pélvico, especialmente si tienes un problema o si vienes de un posparto. Y 4. Paciencia y constancia, no hay otro secreto. Hasta luego.